Vos, Juan, si querés ir poniendo a grabar, así ya no toco tantos botones. Ya está, ya puse. Se está grabando. Bueno, Perdón, pregunta, ¿qué significaría arrancar o arrancamos? Porque yo justo que me estabas hablando, justo estaba escuchando otra información. ya puse a transmitir, o sea, ya ahora se está grabando y está saliendo como que arrancamos la reunión oficialmente. Ajá. Bueno, ahora sí entonces, ya aclarado también a Jorge. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, primero, nada, a pasos ya de terminar este año tan particular, en la víspera de lo que esperamos sea un día histórico para las mujeres y disidencias de nuestro país, un poquito entre el pan dulce y el brindis, logramos, bueno, concretar esta reunión, que parte un poco de esta necesidad de construir un espacio, una corriente de trabajadores y trabajadoras de la educación, una corriente feminista con perspectivas de género, que retome las pedagogías críticas, que tenga una defensa activa del medio ambiente, y un poco la idea de esto, y de esta idea de empezar a construir esta corriente sobre esta necesidad que tenemos quienes conformamos la educación en este país, es también ir pensando de cara a armar un encuentro plurinacional pedagógico para el año que viene, y bueno, también un poco coronar este año de muchas, muchas, muchas maneras particular, proyectando un poco para lo que viene, ¿no? Me parece que eso es una buena forma de pensarlo y también de cerrar pensando en el futuro. Bueno, la idea un poco ahora es desarrollar esto que estuvimos charlando y hablando en estos últimos meses, y bueno, y para eso vamos a pasar a quienes van a intervenir y a comentar ahora. No sé, Juan, ¿querés algo más? No, sumar nada más que esto es producto de un recorrido que venimos haciendo y un poco lo que van a mostrar las intervenciones es un poco el producto de esos debates que están abiertos y que estamos construyendo en este camino. Así que nada más, bueno, que arranque la compañera. Empieza, si no me equivoco, Lorena Gordillo, del SUTE de Mendoza. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Ahí se escucha? ¿Bien? Perfecto. Perfecto, Lore. Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, la verdad que 28 de diciembre estar haciendo esta actividad creo que expresa primero unas ganas de que exista la corriente plurinacional, docente, de trabajadores de la educación, con perspectiva de género, con una mirada sobre el medio ambiente y lo que van a desarrollar los compañeros y compañeras. Y bueno, y segundo, que me parece avisorar, ¿no? Que se puede, a pesar de la situación de la pandemia y la situación de la emergencia sanitaria, encontrarnos a partir de una tarea concreta, que es esta, es podernos pensar como trabajadores y trabajadoras de la educación, como miembros y miembros de un mismo colectivo, que tenemos, más allá de las situaciones específicas de las provincias, tenemos una situación nacional compartida. Nosotras, junto con Nati, somos integrantes del secretariado ejecutivo del Sindicato Unido de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, SUTE, más conocido como SUTE, en donde el 80% de las integrantes somos mujeres, lo que ya le da una impronta, ¿no?, a la tarea educativa. Por otro lado, decir que nosotros y nosotras entendemos que somos trabajadoras y trabajadores, y eso es todo un debate con un sector de docentes, ¿sí?, que tensionado, si se quiere, por esta cuestión de ser profesional, ¿no?, barra funcionario, esto en cuanto a ser
la mano que ejecuta las políticas educativas, y por otro lado, sentirse parte de un colectivo que somos trabajadores, ¿sí? Y trabajadoras. Nosotras y nosotros entendemos el sentirnos intelectuales en términos gramscianos, nunca separado de las realidades de las personas con las cuales trabajamos, ni de nuestras propias realidades. Por ahí hay toda una tendencia a producto de las reformas educativas, ¿sí? a algo que todos y todas conocemos, que es la profesionalización. Pero una profesionalización en términos meritocráticos, en términos de credencialismo, y no una profesionalización que tenga que ver con desarrollar mejor nuestra tarea. Quizá incorporando pedagogías críticas, ¿no? Sino más bien en una cuestión de repetición y de garantizar, si se quiere, que el statu quo continúe. Y en ese sentido, nosotras celebramos que existan estos espacios y se den estas corrientes, primero para reivindicarnos como una corriente que pretende denominarse de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué nosotras y nosotros tenemos esta intencionalidad? Porque entendemos que en la tarea docente no solamente estamos los que enseñamos, ¿sí? Entender que solamente están los que enseñan, o las que enseñan, es de un reduccionismo importante, y es parte de la contradicción que nosotras entendemos que el Estado, un Estado con determinadas características, quiere trabajar. En ese sentido, si uno entra y hacemos una tarea de, entre comillas, revisitar la escuela, no nos encontramos solamente con el profe, la profe, la maestra, el maestro, sino que están los celadores, la celadora, los preceptores, si hay un secundario quizás un servicio de orientación, las madres, los padres, las familias, ¿sí? Aquellos adultos significativos para ese chico o para esa chica. Y sobre todo están los pibes y las pibas, por lo tanto esa comunidad educativa está ampliada, por lo tanto no podríamos decir que un sindicato de la educación reduzca su mirada exclusivamente a los y las docentes. Entonces, en ese sentido, nosotras tratamos de trabajar esta contradicción también en las formaciones, porque es una contradicción que implica que existe esta contradicción entre sentirse trabajador o sentirse profesional. Cuando uno se siente profesional, y con toda la impronta que eso lleva, a uno lo hace pensar en un extrañamiento en relación a las clases populares, ¿no? Y a la clase, trabajadora, ¿no? Habría como un destino de clase social distinto, que me hace estar por encima, entre comillas, de, por ejemplo, aquel o aquella que en la escuela le toca barrer el patio o servir la merienda, ¿no? Entonces esta tensión nosotras entendemos que en estos últimos años ha sido muy laburada desde los sectores dominantes para que cada vez nos separemos más del colectivo, ¿no? Cuando digo del colectivo me refiero al pueblo en sus distintas expresiones. Acá en Mendoza venimos haciendo una experiencia bastante interesante de poder dar estos debates, ¿no? Son debates que no son de ahora, son de años, ¿no? Este extrañamiento acerca del origen de clase tiene que ver con años de debate. Bueno, no todos los sindicatos a nivel nacional se reivindican como sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación, sino más bien son docentes y no incluyen en esa tarea del día a día cotidiano de la educación a aquellos que no están específicamente en la cuestión educativa, si se quiere. Pero también poder repensar, ¿no? Una invitación es a poder repensar qué implica, ¿no? La tarea educativa, ¿no? Si es solamente la cuestión del adentro aula, ¿sí? O hay algo más que tiene que ver con la construcción de vínculos, la posibilidad de, a partir de aquello que nos dan como en apariencia absoluto,
se puede desglosar, transformar, y si eso solamente es tarea de él o la docente, o es tarea de todos aquellos que somos parte de la comunidad educativa. Esta tensión que yo les comentaba al inicio, nosotras la vimos reflejada sobre todo en este último tiempo, en la defensa por acá se intentó modificar la Ley Provincial de Educación. Imagínense que nosotras trabajamos con una ley que es la que habla de polimodal y EGB, o sea, no está adecuada a la ley nacional. Entonces fueron jornadas de 20.000 personas en la calle, más o menos. ¿Y qué implica eso? Que efectivamente hay una defensa de la educación pública, gratuita, laica. Pero por otro lado, cuando llamamos a concentrar por nuestras reivindicaciones laborales, por ejemplo, venimos de una paritaria que fracasó porque el gobierno quiso imponer cifras no remunerativas y no bonificables, y cerrar la paritaria 2021, o sea, sin reconocer el 2020, con lo cual el 2020 lo borraba de escenario, en 2020 en donde los y las trabajadoras de la educación pusimos todo para poder garantizar que los chicos y las chicas puedan acceder, más allá que muchos y muchas, por la desigualdad social que se convierte en desigualdad educativa, hizo que muchos se quedaran afuera. Entonces, esta tensión que uno la puede pensar teóricamente se visibiliza en una situación concreta como fue, por un lado, 20.000 personas en 2 días en Mendoza, en una ciudad que en apariencia es conservadora, ¿no? En apariencia y hay parte de esencia también, que es conservadora, que nos cuesta por ahí salir, pero por otro lado, cuando hay que reivindicar y hay que defender nuestros derechos como trabajadores, ¿no? Y nuestro salario, somos pocos los y las que nos movilizamos. Así que a nosotros nos interesa trabajar esta tensión, no por una cuestión meramente intelectual, ¿no? de poder teorizar acerca de, sino más bien para poder poner sobre la mesa qué alternativas y qué caminos necesitamos transitar juntos y juntas para que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación, por lo menos acá en Mendoza, y entiendo que a nivel nacional, pueda empalmar con aquellos sectores que hoy por hoy se están movilizando. Acá se está cumpliendo un año de la defensa de la ley 7722, que implicó una pueblada, decimos varios y varias, y eso implicó también que en las calles nos uniéramos, porque también muchos compañeros y compañeras de las asambleas son compañeros y compañeras que están en las aulas. Entonces, esa unidad es interesante y hay que seguirla forjando. También es importante entender que cualquier reivindicación que sea del pueblo, los y las trabajadoras de la educación la tenemos que tomar. Nosotras y nosotros con una base que quizás todavía le cuesta procesar, ¿por qué adherimos a que no desalojaran Guernica? ¿Por qué adherimos a que apareciera con vida Santiago Maldonado? ¿Por qué adherimos a que Facundo también apareciera con vida? ¿Por qué adherimos a que Florencia, una nena que la mató un femicida hace unos días acá en Mendoza, que es una nena que iba a nuestras escuelas, a nuestras aulas? ¿Por qué es necesario entonces no solamente ponerlo en la agenda de cualquier sindicato y de cualquier corriente, sino porque todos esos pibes y esas pibas en algún momento pasaron por la escuela, han pasado por nuestras aulas, han pasado por las aulas de los institutos de educación superior, y algunos hasta han pasado por la universidad. Entonces, poder reivindicar esas cuestiones, ahora estamos también con la lucha por lo de la TR, que es una empresa recuperada, y aunque cuesta generar esta unidad de clase, ¿no? También por todo el tema de los aceiteros, ¿no? Es un desafío que nosotras y nosotros nos planteamos y que entendemos que es una necesidad, porque si las clases dominantes intentan cada vez más atomizar las luchas, va a ser más difícil, pues, construir un movimiento bien de base que permita, entre otras cosas, una educación
para la transformación. Y esa transformación no la vamos a hacer solamente los que estamos dentro de la escuela, sino que necesita de la unidad de múltiples sectores, en donde la educación efectivamente va a tener un rasgo importante, pero no cualquier tipo de educación, sino una educación crítica, con perspectiva de género, plurinacional, y que intente preguntarse, más que cerrar con respuestas academicistas. Y otra cosa importante que para cerrar, es que nosotros y nosotros acá, frente a una avanzada de la religión, ¿sí?, defendemos una educación laica y entendemos también que cualquier corriente o cualquier sindicato tiene que defender una educación laica, que nos permita eso, pensar, actuar y hacer, no solamente involucrando la cabeza y el cuerpo, sino también los afectos y los vínculos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lore. Muy bueno todo lo que dijiste. Bueno, ahora sería el turno de Roberto Elizalde. ¿Estás por ahí, Roberto? Sí. Estás muteado. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, las compañeras? Bueno, como charlamos con Juan hace poquito y Horacio, agradecerles la invitación a participar en este espacio. Y simplemente para señalar y abrir, ¿no? Porque, digamos, el objetivo del armado de una corriente de trabajadores y trabajadoras de la educación, nosotros entendemos de la educación pública y popular, reúne un conjunto de acciones y de algún modo antecedentes entre diferentes espacios o compañeros y compañeras que participan en esta construcción, ¿no? En el caso específico, el ámbito más amplio donde nos encontramos y muchos de nosotros nos conocimos, que es la CTA Autónoma, y en lo particular, bueno, el trabajo que venimos desarrollando desde Riosal, a donde pertenezco, desde nuestra red, junto con los compañeros del SUTES de Tierra del Fuego, ¿no? Yo decía en el último encuentro que realizamos, el Congreso Seminario Riosal, que de algún modo eran tradiciones y acciones que con metas semejantes, en la defensa de la educación pública, en la construcción con los compañeros y las compañeras de los territorios, en la mirada crítica y en la búsqueda de alternativas en todos aquellos aspectos que consideramos, y como bien señalaba la compañera de Mendoza, deficitarios o de deuda para el conjunto de nuestro pueblo que participa de nuestras escuelas y en nuestra educación pública y popular. Bueno, sabíamos que nos reuníamos con tradiciones bien particulares e interesantes. Una, obviamente, la trayectoria sindical, y la otra, la trayectoria en el campo de la educación popular. Y que a la luz de las cosas que han ido pasando y de los múltiples protagonismos por una educación diferente en los últimos 15, 20 años en nuestro país y en América Latina, porque de algún modo también hemos compartido articulaciones, experiencias y diagnósticos comunes con nuestra región más amplia. Bueno, la organización, el problema y la búsqueda de otras condiciones educativas y otras condiciones de organización popular, de algún modo nos presentaban como un interesante y necesario desafío de problematización, de debate, pero también de organización entre nuestras luchas en tanto trabajadores y trabajadores, si se quiere, en el plano de lo reivindicativo, y aquellas que han ido y van de la mano de la tradición de la educación popular, aquellas volcadas y vinculadas a los movimientos sociales y a los territorios.
Bueno, esto lo hemos venido realizando en los últimos años fructíferamente. Nosotros, nos ha parecido una interesante síntesis conceptual y de perspectivas políticas, mucho de lo que salió en aquel último encuentro. Por eso, parte del borrador, del punteo, de los fundamentos de una corriente en cuanto a las líneas reivindicativas, que también señalaba la compañera, la perspectiva de género, la interculturalidad, las pedagogías críticas. Nosotros le sumábamos estas tradiciones de la educación popular y, en cierta medida, la necesidad de repensar qué escuela es la que queremos, ¿no? Por eso enfatizábamos esta idea de pensar nuestras escuelas con algo más que instituciones en las que se forma las currículas oficiales, sino, como bien plantea la tradición latinoamericanista y freiriana, como organizaciones sociales, como instancias de organización verdaderamente popular y territorial. Así que en ese sentido, para nosotros es muy interesante en pensar en estas confluencias, pero no tan solo para poder reunirnos con colectivos, organizaciones. Lo nuestro es una red, no es una agrupación, y reúne una multiplicidad de compañeros y compañeras con múltiples tradiciones, incluso sindicalizaciones. Pero entendemos que la posibilidad de dar estos primeros pasos para pensar conjuntamente en una corriente, incluso de alcance nacional, bueno, justamente nos va a invitar a esto, que me parece que es uno de los motivos centrales de esta escalada de encuentros, ¿no? Que es el debate, es el planteo de conceptos, de perspectivas organizativas y de diagnósticos. Aquí están participando algunos compañeros de Reusal, como Ana y Jorge, que seguramente van a compartir algunas otras perspectivas al respecto. Así que bueno, en este sentido, celebramos el continuar dando estos pasos y quedamos atentos a la continuidad del intercambio en lo que es el día de hoy y en reuniones futuras, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Sí, por supuesto, la idea es empezar un camino, como vos bien describiste. Está la compañera Gladys Rubinich, de la comisión directiva de AMSAFER Rosario. Gladys. Bueno, hola compañeros, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. En realidad yo de lo que voy a hablar es de la Secretaría de Ambiente. Yo pertenezco a comisión directiva y en esta nueva comisión directiva que tenemos se decidió, a pesar de que estatutariamente no existe, armar una Secretaría de Ambiente. No tiene, por supuesto, soy titular y suplente, soy todo, porque no tiene suplencia. Nosotros lo vimos desde el lugar de que, si bien somos educadores, trabajadores de la educación, y en las escuelas tenemos que tender a que la educación sea algo la educación de ambiente sea algo que se enseñe, creemos que también estamos dentro de una sociedad. Además vivimos en una provincia que es agroexportadora, por lo tanto vivimos permanentemente contaminados con los agrotóxicos. Tenemos varios frentes de batallas abiertos y que seguramente en otras provincias deben haber otros, como puede ser Mendoza, como puede ser Chubut. El nuestro son fundamentalmente las escuelas fumigadas, o sea, nosotros tenemos escuelas que están al lado de los campos, que son fumigadas inclusive mientras los alumnos están dando clase y los docentes están dando clase. A partir de esa visión de eso que empezamos a ver, se armó la Secretaría. Nos empezamos a vincular con compañeros que hace mucho que vienen trabajando toda la cuestión de ambiente. Yo digo siempre que lo hice desde un lugar de aprendizaje, digamos, porque si bien conozco cosas de ambiente, había muchas cosas que la desconocía. A partir de ahí nos vinculamos con gente que está trabajando en eso y empezamos nosotros a hacer charlas con los docentes, a trabajar con las
las cuestiones de la contaminación del río, los basurales, todo ese tipo de cosas. Este año en especial, con la pandemia, surgió lo que todos ustedes conocen, las quemas. En esta provincia siempre se dan las quemas, o sea, todo lo que tenemos, el recorrido del río Paraná, siempre se dan quemas, pero este año se sumó la bajante del río Paraná, que es histórica, más la gran sequía que hubo, y se hicieron quemas a mansalva. Esto había días que era un infierno realmente. Vivíamos entre el humo y además el desastre ecológico que se produjo en este lugar fue terrible. Realmente fue histórico también el desastre que se hizo de la flora y de la fauna. Ustedes saben que acá nosotros tenemos reservas de agua dulce, por lo tanto son lugares muy importantes que no se pueden quemar de esta manera. Esas quemas también lo que produjeron fue que cuando llueve, todo eso que se quemó va a parar al río. Y en el río se junta con la materia fecal porque nosotros tenemos los desagües al río. Por lo tanto, ahora se hizo como un musgo verde y hay una bacteria en el río que dicen que te enferma. Por lo tanto, se juntó todo. A raíz de eso empezaron a funcionar los compañeros chicos jóvenes, se armó una multinacional, una multisectorial de humedales, de la cual nosotros participamos desde el primer día como sindicato. Se hicieron muchísimas actividades, se cortaron el puente Rosario Victoria, se cortó muchas veces, hasta que la última vez estuvo una semana cortada. Ese puente, ustedes saben que es un puente internacional, que cortar ese puente es bastante complicado porque tenés que bancártela ahí arriba. Fue un movimiento bastante interesante, bastante importante, pero a partir de esa actividad que se hizo, empezamos a ver que el cambio no va a venir de los movimientos ecologistas, que el cambio tiene que venir, digamos, de la clase obrera que está trabajando en la producción y que son los sectores productivos que contaminan. Entonces empezamos a ver desde el sindicato cómo trabajar con otros sindicatos. Armamos sindicatos por el ambiente, en el cual está Aceiteros, que bueno, ustedes saben la lucha que está llevando Aceiteros en este momento. Es un sindicato, ustedes saben que de este puerto se lleva toda la riqueza que hay en la provincia y de este puerto se lleva todo lo que nos contamina permanentemente e inclusive lo que comemos está contaminado, porque a veces la gente piensa que se contamina porque está al lado del campo. No, todos estamos contaminados. La deriva lleva todos los agrotóxicos a todos lados, inclusive al propio río. Tal es así que el pez, si vos comés sábalo, por ejemplo, que es un pez barrero, seguramente tiene agrotóxicos. Bueno, empezamos a ver con qué sindicatos podíamos trabajar y comenzamos a trabajar con el sindicato de aceiteros, con jaboneros, con el sindicato de prensa, que acá es importante porque tenemos un sector del sindicato de prensa que trabaja cosas de ambiente, con los bancarios, que yo cuando empezamos a trabajar con los bancarios me pregunté qué problema podían tener los bancarios de contaminación. Cuando empezamos a charlar con los compañeros, no tienen un problema de contaminación, lo que tienen es a quién le presta la plata los bancos, que es la plata nuestra, a quiénes le presta la plata el banco. Ese dinero que es nuestro se lo estamos prestando a, por ejemplo, Vicentín, que se roba todo y que además nos contamina. Entonces empezamos a ver que todos teníamos alguna cosa por la que ver por qué existe este modelo y qué es lo que nos pasa con este modelo. Otro sindicato que está participando con nosotros es ATE, porque ATE, bueno, trabaja en salud, trabaja en las escuelas, en todos esos lugares. Después también sumamos el sindicato de Cyprus, que es el sindicato de los médicos, en los cuales empezamos a ver cuáles eran los problemas que traía toda la contaminación acá, ya sea el humo o los agrotóxicos. Bueno, los compañeros empezaron a dar charlas sobre justamente
que produce la contaminación. Se trabaja mucho con la Facultad de Medicina. Acá en la Facultad de Medicina hay un equipo interesante, muy importante, que trabaja todo el problema de la contaminación. Y no sé si me olvido, y con el sindicato municipal también estamos trabajando. Justamente a fin de año, antes de fin de año de Navidad, nos reunimos todos como para hacer un brindis antes de las fiestas, y ya quedamos en juntarnos en enero para poder empezar a irrumpir, digamos, en la sociedad como sindicato, no ya ir con las multisectoriales, sino que empezar a hacer trabajos como sindicato, empezar a aparecer. Fue algo muy inédito acá, muy preguntado por la gente, qué era, y armamos un cartel muy grande, pintado con cosas de la isla y todo eso, y la gente empezó a preguntar qué era Sindicatos por el Ambiente. Empezamos a explicar que a ver, nos atraviesa en lo laboral, nos atraviesa en lo cotidiano, nos atraviesa en todos los edificios que se hacen y nos quitan todos los espacios verdes que tenemos, nos atraviesa en las escuelas rurales, nos atraviesa en todo. Otra cosa que estamos haciendo es tratar de trabajar con el Ministerio de Educación. Lo hemos puesto un poco contra la pared porque le hemos llevado un estudio bastante importante, científico, con fotos con fechas, con denuncias que se han hecho de las escuelas que son fumigadas, como para que tomen cartas en el asunto y no seamos los docentes los que tengamos que ir a hacer las denuncias. ¿Por qué? Porque el docente va a hacer la denuncia, pero el mismo chico que vos tenés ahí adentro, el papá, es el que llena el mosquito, que va y después tira el veneno. Entonces te provoca problemas en la misma sociedad, porque tener el chico que el padre trabaja de eso y bueno, y vive de eso, y aunque se va a morir de cáncer, para el hombre es su trabajo. Por lo tanto, también empezamos a trabajar con esas pequeñas comunidades. Se hizo este fin de semana, no, el anterior, una caravana en la Ruta 18, justamente pasando por todos los pueblos de la Ruta 18, justo para que la gente tome conciencia de lo que pasa. Y unos días antes los compañeros fueron comuna por comuna para hablar con los presidentes comunales, porque tampoco se respetan los metros que hay de la escuela al alambrado. O sea, si te ponen 100 metros, el tipo te pasa por arriba de la escuela. O sea, ni siquiera se respetan esos 100 metros, que no son nada, 100 metros te contaminas igual. Entonces, bueno, empezar a abrir varios frentes de batalla para poder trabajar la cuestión de ambiente. Nosotros creemos que hoy ambiente y género son una de las cosas muy importantes que debemos trabajar, porque creo que son grandes movimientos que se han armado y además nos vamos a quedar sin planeta. Por lo tanto, cuando empezamos con este grupo, que yo participé de algunas reuniones, justamente a mí me pareció que entre las cosas que se debían poner para que se pueda, sea como una declaratoria o lo que sea, la cuestión de género y la cuestión de ambiente debía estar presente, porque hoy nos atraviesa. En la cuestión de género, ustedes saben que nosotros tenemos una maestra que la mataron en Santa Fe justamente por haber denunciado al padre por haber violado a su hija, y la maestra después, un sicario, murió de 13 puñaladas. Tal es así que acá se está trabajando la ley Vanessa. La chica se llamaba Vanessa Castillo y se está trabajando una ley para que tampoco sea el docente el que vaya a denunciar, que sea el ministerio, no nosotros, porque si no te pones en riesgo de que después te maten. Bueno, yo creo que temas para armar, temas para charlar, hay un montón. Ahora, creo que nosotros los educadores, los trabajadores de la educación, tenemos un compromiso muy importante, tanto con el ambiente como con todos los temas, que no solamente tenemos que hablar ahora, como nosotros estamos desesperados corriendo con la cuestión del salario, que nos están queriendo matar, que el salario es importante, pero nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros compañeros que el ambiente es una cuestión importante y que no tenemos que enseñarle a los chicos que porque dejan una canilla abierta estamos en contra del ambiente. No, nosotros lo que tenemos que explicarle es que los grandes pools de siembra, la oligarquía, los terratenientes y todo eso, esos son los que nos están matando, no somos porque dejamos la canilla abierta.
Nosotros queremos que los docentes empiecen a pensar de otra manera. Y para pensar de otra manera hay que conocer. Y el que no conoce no puede enseñar de otra manera. Y muchos compañeros quieren enseñarle a los chicos, pero bueno, por ahí hay cosas que se desconocen. Porque las desconocía yo también. ¿Cuántos litros de agrotóxicos se tiran por año, por ejemplo? ¿Qué se hace con los bidones de esos agrotóxicos? No se vuelven a reutilizar. Esos bidones se tiran. Y muchas veces vemos gente de pueblos muy humildes que los chicos van y cargan en una canilla comunitaria agua en esos bidones, que lo laves, aunque lo laves 10 veces, siguen teniendo agrotóxicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que se den cuenta de que eso que nos está envenenando todos los días, de todas las enfermedades que eso nos está trayendo, cómo nosotros podemos revertir esa situación de que el docente pueda darse cuenta de que el sistema es el que nos está matando, no la canilla abierta que dejamos nosotros? No la quiero hacer muy larga porque creo que hay muchos compañeros que van a tener cosas muy interesantes que decir, pero bueno, nosotros tenemos bastante material, inclusive que estamos juntando, que yo se los estoy mandando a Gustavo, inclusive, sobre ambiente, libros y cosas que estamos juntando, como para poder trabajar en las escuelas y como para poder a veces, a lo mejor entre nosotros mismos, dar alguna charla para a los maestros o a quien sea. Bueno, eso, yo pongo a disposición los elementos con los que nosotros contamos y creo que hemos dado un buen paso con esto de haber hecho la Secretaría de Ambiente. Bueno, muchas gracias y bueno, mientras pueda voy a seguir escuchando. Les agradezco la invitación y ojalá esta pandemia pase y un día nos podamos encontrar todos físicamente y abrazarnos, que es lo que hace tanto falta para que nos cambie un poco el ánimo y la vida, porque realmente hemos sufrido un cambio muy profundo y también viene de la mano del ambiente el cambio que hemos recibido, porque realmente esto tiene que ver también con el ambiente. Muchas gracias. Muy, muy bueno, Gladys. Coincido totalmente con esto último que estás diciendo y la verdad que siempre escuchar la experiencia que están llevando ustedes adelante es muy enriquecedora y creo que efectivamente es algo de lo que debemos aprender todos y empezar a tomar, porque nos vamos a quedar sin mundo, efectivamente. Bueno, ahora sería el turno de Lucas Giono, docente universitario de la FADU, la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, te dejo, Lucas. Muchas gracias, Vicky. Bueno, soy Lucas Giono, soy docente, como decía ella, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo soy diseñador gráfico, no arquitecto, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Por un lado, bueno, integro junto a cantidad de compañeros y hace ya mucho tiempo una agrupación de graduados y docentes en la FADU y el CBC, se llama Proyectar, que tiene ya una década y media, digamos, en su formato más organizado, pero que recoge en realidad una larga historia y de distintas generaciones, ¿sí? En esa permanencia que con gran esfuerzo algunos han logrado sostener en los años donde sobre todo nuestra facultad estaba más volcada que nunca, o tanto como ahora si quieren, pero digamos a una perspectiva absolutamente elitizante, de espaldas a las necesidades populares, excluyente y exclusiva en su concepción y en su orientación. Y nosotros en ese contexto fuimos buscando justamente reunir en esas experiencias de compañeros, de compañeras, de momentos anteriores, de rescates, poder abordar como agrupación, digamos, dimensiones pedagógicas en los contenidos, digamos, nosotros somos quienes formulamos nuestras currículas, tenemos como un margen amplio dentro de distintos contextos, de perspectiva profesional, de las actuaciones profesionales que van a surgir de estas facultades, de nuestra facultad en particular, políticas y gremiales. En ese sentido hemos participado en distintos momentos e instancias en la política, en el consejo directivo de la facultad, ¿sí? Particularmente en el claustro de graduados, que es aquel donde, al menos en la Universidad de Buenos Aires, es el único claustro donde se pueden expresar aquellos docentes que no son regulares, que son el 90 y tanto % de los docentes, no tienen expresión directa en el consejo directivo. También en la organización gremial,
porque comenzada la década del 2000 logramos reorganizar la comisión directiva, y también, como decía Lore, creo, sumando y posicionándose también respecto de problemáticas que pueden no parecer directamente implicadas a nuestra realidad inmediata como trabajadores universitarios, sino, digamos, entendiendo que somos también parte de sectores populares que deben poder reunirse, volcar sus saberes si son pertinentes, y no simplemente poner el cuerpo y sumar a movimientos y a procesos sociales mayores. En ese sentido, buscamos, defendemos una FADU pública, gratuita y laica, que parecieran ser obviedades que no siempre son tan obvias, democrática, vinculada a las necesidades populares, feminista, y en ese sentido impulsamos la creación, nuestras compañeras impulsaron la Comisión de Género y Diversidades, y con perspectiva ambiental y con memoria también, digamos, que no solo van al rescate de corrientes y experiencias pasadas, sino también de negar, es una facultad que negaba su propia historia de fuertísimo compromiso político, con arriba de 100 compañeros desaparecidos, y donde incluso las voces son, digamos, como jerarquizadas en función de los metros construidos y de las grandes obras. Somos docentes en distintas carreras, y buscamos construir, y nos vamos como alimentando en nuestro diálogo y con otros, buscando poder fortalecer una mirada interdisciplinaria, integral y crítica de las distintas problemáticas, como decía antes, frente a esa mirada elitizante, exclusiva, que se pretende neutral por ser ahistórica y asocial, y que en los hechos termina, como decía antes, dándole la espalda, y son los principales sostenes del chamullo que está detrás de la especulación urbana, del extractivismo urbano principalmente. ¿Sí? Me adelanto, nosotros hemos tenido compañeros en la Comisión de Urbanismo de Guernica mientras discutíamos y nos peleábamos en la facultad para que no vayan a pedir el desalojo públicamente, como, en el 14, 6 años atrás lo habían hecho con el asentamiento del barrio Papa Francisco en la vera de la Villa 20, donde también nosotros veníamos trabajando y trabajábamos codo a codo con sus protagonistas. Intentamos en ese sentido desarrollar y recuperar modelos pedagógicos que tiendan a una construcción colectiva, de un conocimiento crítico, regional, situado, y que poder tener una orientación popular en la pertinencia de los temas que nos convocan, en los métodos con los que trabajamos, y sobre todo en la lógica de cómo nos acercamos y cómo nos podemos vincular y ser parte de nuestro pueblo, no esa concepción del profesional que mira de arriba, sabe todo y resuelve por otros, digamos, ¿no? Que es lo fundamental, sobre todo en aquellos diseñadores y arquitectos que terminan tanto desde el mercado, o a veces casi peor aún desde puestos de funcionarios estatales llevando a cabo planes de vivienda donde hay o proyectos de urbanismo donde siempre se resuelve por aquellos que igual no tienen más que necesidades básicas, y con un techo se las resuelve con suerte cuando llega. En ese sentido, la experiencia que particularmente quiero compartir es, ya tiene 20 años, no desde la agrupación, pero muchos compañeros de la agrupación junto a muchos otros, hemos conformado una cátedra libre que se llama Taller Libre de Proyecto Social, en un ámbito muy fuertemente disputado, con orientaciones muy contrarias a esto que aquí venimos queriendo construir. No somos los únicos, pero hemos logrado consolidar esta experiencia teniendo que hacerla en un ámbito propio, es decir, una cátedra libre, pelear por años su reconocimiento institucional que logramos, pelear por años algún cargo, 2 años más tarde otro, en su mayoría es un esfuerzo de voluntarismo, digamos, que se sustenta por la cantidad de estudiantes que siguen ligados a nosotros, y vamos desarrollando cada vez más proyectos, donde esos proyectos que desarrollamos justamente promueven una experiencia para estudiantes de nuestra facultad y para estudiantes y graduados de nuestra y otras facultades, en realidad, porque lo hacemos abierto, que integre formación, extensión e investigación, que pueda abordar problemáticas sociales en situaciones reales, acompañando los procesos populares, para lo cual establecemos acuerdos de trabajo con distintas organizaciones, es decir, trabajamos con demandas sociales organizadas, no es que vamos a resolver la vida de nadie, sino que buscamos una actuación, no una intervención, un aporte a un proceso en curso que pueda estar requiriendo de saberes específicos de nuestro ámbito.
Y en ese sentido nosotros siempre dijimos que buscamos acercarnos a quienes toman en sus manos la lucha por la solución de sus necesidades más profundas. Trabajamos con organizaciones de todo tipo, juntas vecinales, organizaciones sociales, políticas, comedores, fábricas recuperadas y cooperativas, asambleas y comisiones ambientales, y hemos trabajado en consultorios de vivienda, trabajando en barrios como en la Villa 31 y en la 20, en torno a la recuperación de la memoria comunitaria, con herramientas de comunicación popular para salas de salud, para bachilleratos populares, peleando y asistiendo a la recuperación y defensa de espacios públicos que van desde en Claypole y Longchamps, la recuperación de la vera de los arroyos hasta el Parque Público Bécar, o ahora participar en la audiencia contra la venta de todo lo que es el espacio de Costanera, Costa Salguero y Carrasco. Propuestas de urbanización, como fue en su momento en la Villa 20, en el barrio Papa Francisco, mismo en Guernica este año, y demás. Y en ese sentido lo que buscamos es principalmente que la formación y la actuación de los profesionales pueda nutrirse de otras actitudes, de otras herramientas, de otros modelos, de otras estructuras explicativas de cómo es el mundo, que pueda valerse de una mirada integral, transdisciplinar, que ponga en jaque no solo las actitudes, y no solo las aptitudes, sino también las actitudes de lo que se espera de un profesional del diseño de la arquitectura, que puede ir al encuentro y aprender mutuamente de los verdaderos procesos, de los verdaderos protagonistas, de esos procesos sociales, reconociendo en ese sentido la importancia de la producción social de vivienda, de ciudad, del valor de la autogestión, el valor de la autoproducción. Sintetizo, nuestro lema, y es lo que invita a los estudiantes que se animan a venir con nosotros, que a lo largo ya de estos casi 20 años son muchos cientos de estudiantes realmente, es formándonos junto al pueblo en sus luchas y sus necesidades. Y ahí vamos, tratando de ir aprendiendo. Hemos para eso buscado recuperar perspectivas freirianas, trabajamos mucho tiempo con la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière, que nos dieron como un cuerpo nos agregaron muchas de las neuronas que no teníamos para poder poner en juego en esta perspectiva de decir, bueno, hay que abrir y hay que trabajar de a muchos, porque esto es muy grande, nos supera. Reconocer en ese sentido también, y esto es muy difícil para los profesionales de la arquitectura y el diseño, reconocer el límite hasta dónde llegamos. Y nos interesa, y con esto cierro, también abrir redes, abrirse a poder aprender y volcar nuestras experiencias que puedan ser significativas. Y en ese sentido, así como rescatamos experiencias como la del Taller Total en Córdoba, la del autogobierno mexicano, en particular en la Facultad de Arquitectura también, hoy por hoy participamos de la red de ULACAP, que es la red Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, los encuentros nacionales y latinoamericanos de arquitectura comunitaria. Es decir, entendemos que hay una búsqueda latinoamericana compartida, y en ese sentido también entender que nosotros nos volcamos mucho en torno a lo que nos constituye como profesionales justamente de un campo de actuación particular, que es el de las carreras de proyecto, pero entendemos que hay muchas experiencias como esta en otras facultades o en otros ámbitos que desde su especificidad de la salud, de la educación, etcétera, buscan perspectivas comunes. Así que por eso es una alegría estar en este paso que siga el paso anterior y que seguiremos adelante con modestia, pero digamos con ambición, en una perspectiva de poder conformar y nutrirnos mutuamente en una corriente de estas características, como introducía Vicky, y que de últimas nos fortalezca a todos en una perspectiva emancipatoria, digamos. Todos. Hasta ahí, entonces, yo por hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. La verdad, muy interesante lo que cuentan ustedes. Bueno, le damos la palabra a Elian Calabrese, docente de Río Negro. Negro, tuyo. Hola, buenas compas. ¿Se escucha, Juan? Bueno, nada, en principio agradecer la invitación, la posibilidad de participar y bueno, también muy contento de que finalmente la hayamos podido llevar adelante este encuentro, ¿no? en un diciembre
que siempre diciembre es difícil, pero bueno, este año más que nunca. Yo pertenezco a una agrupación, Docentes por la Liberación, con quienes, junto a otros compañeros, venimos empezando a transitar un camino en pos de conocer un poco más acerca de la interculturalidad. Y en ese sentido, pensar que somos seres diversos, diversas, diverses, todos tenemos distintas formas de ver el mundo, de caminar el mundo, pero esas distintas formas en esta sociedad no están en igualdad, ¿no? de relación, sino que hay una jerarquización, hay formas legítimas, ¿sí? ¿no? de ser, de ver el mundo, donde las que no lo son para esta sociedad aparecen oprimidas, negadas, invisibilizadas. Y mucho tiene que ver, digamos, la construcción, ¿no? del Estado argentino, ya viene, ¿no? de la colonia, esta matriz europeizante, homogeneizante, racista, profundamente racista, que, bueno, en la escuela como agente del Estado, ¿no? y en esa construcción de ese Estado, ha sido muy fuerte a lo largo de la historia y creemos que todavía permanece, ¿sí? a pesar de distintas experiencias, ¿no? en las que buscamos, ¿no? otra forma de hacer escuela, como decían los compañeros antes. En ese camino también encontramos a veces hablar de la diversidad cultural, lo mismo de la interculturalidad, pero desde un lugar quizás más vinculado a seguir manteniendo digamos, el status quo, ¿no? como dar algunas concesiones, meter en la currícula algún aspecto vinculado a pueblos originarios, a poblaciones inmigrantes, pero sin visibilizar ni cuestionar, digamos, estas relaciones de poder que hablábamos, ¿no? entre la cultura dominante, hegemónica y las culturas que aparecen subalternas. En ese sentido, a veces, bueno, también, en el sentido común, capaz pensábamos algunos que, no sé, interculturalidad era igual a bilingüismo, ¿no? Educación bilingüe, bueno, ahí fuimos viendo que no, que es más amplio. Pero para ejemplificar, digamos, este aspecto intercultural que veíamos, que quizá no buscaba romper con lo que hay, muchas veces se utiliza el bilingüismo como una forma en que los sujetos puedan asimilar de mejor manera todo este contenido que hablábamos antes, europeizante, homogeneizante, ¿sí? Y después nos encontramos, ¿sí? en este transitar con otra perspectiva de la interculturalidad, crítica, por llamarla de alguna manera, distinta, donde aparece como una oportunidad la interculturalidad para visibilizar y poner en tensión estas mismas relaciones de las que estoy haciendo referencia, ¿no? entre la cultura dominante, entre las culturas subalternas, y de esa manera poder ir deconstruyendo, ¿no? como una forma más de ir deconstruyendo esa matriz europeizante, racista, homogeneizante. Yo pienso en las niñas, ¿no? Bueno, tenemos estudiantes de distintas edades, pero bueno, pienso en las niñas y todos, ¿no? Ir reconociéndonos y construyéndonos en la diversidad, partiendo de que el conocimiento y la forma de ser, de habitar el mundo de todos es válido, tiene la misma validez que lo que aprende de sus abuelos, abuelas, que se aprende de sus comunidades, de sus ancestros, tiene validez también, ¿sí? No es un saber inferior, ¿sí? como se pretende desde la cultura dominante y hegemónica. Y ahí, bueno, vemos, ¿no? el tema de la riqueza de la interculturalidad, que obviamente es más amplia que la escuela, ¿no? Creo que tenemos que construir una sociedad, digamos, basada en la interculturalidad. Y bueno, cuando pensaba en esto, se me venía ahí esa frase de los zapatistas, el Ejército Zapatista de Liberación, ¿no? De un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, creo que la interculturalidad apunta a eso, digamos, y ahí está su riqueza también. Y para ir terminando, bueno, yo vivo en Cipolletti, provincia de Río Negro,
territorio ancestral mapuche. Y venimos haciendo un camino, comenzando un camino con compañeros mapuche, algunos docentes, otros no, pero sí charlando acerca de la interculturalidad, de la escuela pública, de la educación en general. Hay compañeros que también están llevando adelante proyectos pedagógicos que tienen que ver con la interculturalidad también. Y nada, en esos encuentros también, o sea, no quiero hablar, ¿sí?, en nombre de las compañeras, así que seguramente tendremos otras oportunidades donde podrán expresar en primera persona y demás, ¿no? Pero bueno, a nosotros, para mí, fue también una forma de empezar a entender qué significa, ¿no? Para, en este caso, compañeros del pueblo mapuche, que sus hijos ingresen a la escuela pública, lo que significa el izado o el jurar la bandera, ¿no?, para un pueblo que fue masacrado, digamos, con ese estandarte, ¿no? Entonces, nada, también las reticencias, ¿sí?, frente a proyectos de interculturalidad. Yo voy a hablar en lo concreto, que quizás de acá, no capaz, están más vinculados al pueblo mapuche. Aparecen resistencias, ¿no?, también, también lo dejo abierto como para que en otra oportunidad lo charlemos profundamente, pero bueno, acá el racismo está muy presente. También va de la mano de, habrán visto por los medios, otros conocerán porque siguen las luchas, ¿no?, de los territorios recuperados, ¿sí?, por el pueblo mapuche, que bueno, están con órdenes de desalojo, militarizados. Tenemos, ahí, me anoté los nombres para no olvidarme, la LOF Quintriqueo, ¿sí?, cercana a Villa La Angostura, con orden de desalojo. La LOF Lafken Winculmapu, ¿sí?, en inmediaciones de lo que se conoce como Villa Mascardi, donde fue asesinado Rafael Nahuel. Bueno, la interculturalidad también atraviesa eso, ¿sí? Lo que sucede en la escuela también está atravesado por la lucha del pueblo mapuche. Nada, y nada, simplemente terminar, vuelvo a agradecer y nada, aprovechar para mandarle fuerza, ¿sí?, a los compañeros y compañeras mapuche que están con peligro de desalojo, acompañarles desde acá y bueno, seguir exigiendo justicia por Rafa Nahuel y Santiago Maldonado. Hasta ahí, compas, y bueno, ahí leo un mensajito, dice, la tierra usurpada será recuperada. Bueno, ahí estamos. Gracias, compa. Bueno, gracias, Elian. Creo que nada, mucho lo que decís, todo un proceso que tenemos que iniciar también nosotros desde construirnos, de repensarnos, de incluso repensar nuestra formación o de formación a veces como docentes y pensar muchas cosas también cuando formamos docentes y bueno, repensar un montón de cosas. La verdad siempre me deja pensando mucho los intercambios respecto a la interculturalidad. Bueno, ahora siguen las compañeras del SUTE, Natalia Siperovich y Viviana Escaño, así que les dejo la palabra a las compañeras. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Natalia Siperovich, soy parte del secretariado provincial, como dijo la Lore, y en realidad lo que queríamos contarles, así un poco, queríamos compartir, son dos cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de la licencia por violencia de género y cómo funcionan las consejerías que hemos armado en el sindicato. Yo voy a hablar de lo primero, de la reglamentación, y la Vivi después va a hablar de las consejerías. Vicky, si querés vos poner el cosito, está bueno. Bueno, la Lore dijo al principio de que la composición del SUTE, digamos, habla, ¿no?, de claramente que somos, a ver, para que ahora no puedo ver una cosa que necesito ver, Vicky. Que la composición del SUTE es una realidad, digamos, pero no es lo único que a nosotras nos impulsa a llevar esta perspectiva de género.
sino que las desigualdades que hay al interior del sindicato, ¿sí? las distintas, me trabé porque estaba mirando una cosa y ahora no la puedo mirar más y me pone nerviosa. Dejo de compartir. Un segundo, dale, porfa. Ahí está. No, eso decía, de que, digamos, si bien el 85% de nosotras somos mujeres, el hecho de que seamos mujeres no alcanza para justificar por qué el sindicato tiene, o el sindicato recuperado en nuestra conducción, ha llevado adelante esta perspectiva. Y entonces ahí decíamos, ¿no? Bueno, para poder mirar con esos lentes más de equidad, de igualdad en relación a la perspectiva de género, tenemos que hablar de la distribución del poder, de las múltiples violencias a las que somos sometidas, las mujeres y las disidencias. Tenemos que hablar de los estereotipos que están en relación a qué significa ser docente, tenemos que hablar de los techos, ¿sí?, que recorren nuestras vidas personales y profesionales, digamos, también tenemos que hablar de lo que sucede al interior de las instituciones. Yo les contaba eso, que nosotros hemos armado consejerías, hemos tomado una cosa que el gobierno no hizo, que es hacer formaciones en educación sexual integral, en abuso sexual infantil, y eso ha sido como, a mí me quedé pensando con una cosa que dijo la compañera Gladys, ¿sí? Para nosotras la corresponsabilidad de los docentes, de las docentes, es fundamental. O sea, nosotras entendemos claramente que es en las escuelas, en el espacio en donde los chicos pueden, las chicas pueden expresar situaciones de violencia, expresar situaciones de abuso, y ante eso las docentes tenemos un rol protagónico que no invalida, que no corre el rol de garante de derecho que tiene el Estado, ¿sí?, pero que nos pone ahí en una situación de, nosotras decimos situaciones emergentes, que nos tenemos que hacer cargo. Bueno, al sindicato, como ustedes saben, llegan un montón de compañeras, que han vivido situaciones de violencia super heavy, y que muchas veces se las revictimiza en las aulas, en la escuela, en las direcciones, ¿sí? Entonces, nosotros necesitábamos modificar, que la reglamentación de la ley para poder tomarse la licencia por violencia sea como mucho más fácil, ¿sí? Porque primero era muy engorrosa, y si bien desde el 2015 estaba la implementación de la licencia en nuestra ley, que es la 5811, eso no estaba reglamentado, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros amparado en todas las leyes, como el convenio 191 de la OIT, la 26.485, bueno, todas las leyes que dijimos, bueno, tenemos que poder avanzar y que sea como muy fácil, ¿sí?, que puedan salirse todos los aspectos burocráticos que revictimizan a las compañeras en pos de agilizar lo que sería la asunción de derechos, ¿sí? Cuando una compañera ha sido violentada, necesita un tiempo real de poder organizarse, para asumir que tiene que hacer una denuncia, para salirse de la casa, para poder volver a pensar su vida, y eso, laburando, es como imposible. Entonces, bueno, nosotros en lo que son las comisiones mixtas con el gobierno, en los acuerdos de paritarias no salariales, es donde vamos como echándole al gobierno, exigiéndole al gobierno que vamos avanzando en esta incorporación de conceptualizaciones que no tenían, digo, porque los miembros paritarios del gobierno muchas veces son mansos machirulos, que no tienen ni idea de lo que se trata. Bueno, siguen hablando de víctimas, por ejemplo, y eso fue un concepto que nosotras luchamos para que en la letra de la ley no esté más, sino que son mujeres sí,
mujeres que están atravesando una situación de violencia, pero que no son víctimas, porque si hay una cosa que todo el tiempo, y eso va a hablar la Vivi en lo de las consejerías, tratamos es de no tutelar, ¿sí? Y que sea la compañera la que lleva adelante su proceso, que sea la compañera la que pueda dar cuenta, ¿no? De qué le está pasando, de qué necesita, y demás. No sé por qué estaba sin la... Bueno, ahí está. Perdón, estaba sin la cámara. Qué feo. Bueno, y lo otro que quería contarles también es que, por ejemplo, en la letra de la ley, lo que también logramos es que no hablemos solamente de mujeres, sino que hablemos de mujeres, lesbianas, gays, trans, todas las personas que sufren, ¿sí? Desigualdades fundadas en el sistema sexo, género, sexualidad. Sacamos la categoría de víctima, y en ese sentido, esto que les decía, como que fuimos imponiendo un cambio de paradigma, ¿sí? Y bueno, y otra cosa que le disputamos al gobierno es que esto fue en la última reunión, que fue hace 15 días, ¿sí? En donde le sacamos al gobierno que las compañeras con la sola declaración jurada, con el solo hecho de decir que han sufrido violencia, puedan tomarse la licencia. Y eso es realmente muy importante, porque si no, lo que sucedía es esto de la burocratización, ¿no? Tenía que tener un certificado del psicólogo, de la psiquiatra, de una prohibición de acercamiento. Entonces, yo te creo, digamos, ha sido como para nosotras, nos salió re contenta de esa reunión, en donde pudimos plantear eso, que en los primeros 30 días, ¿sí? A la compañera solamente con su palabra se le otorga la licencia. Y después, si la compañera necesita aumentar la licencia, porque todavía necesita tomarse más tiempo, ahí se van incorporando nuevas constancias acreditativas, digamos, ¿no? Que puede ser estas otras que dije, la psiquiatra, la psicológica, la prohibición de acercamiento, la denuncia, todas no y, que era una cosa que pasaba, era como que cada vez necesitabas más papeles y las compañeras terminaban diciendo, prefiero, nada, mandarme a guardar y seguir yendo a trabajar antes de seguir pasando de oficina y contando una y otra vez qué es lo que me pasa, ¿no? Bueno, también hemos avanzado en lo que es los traslados, lograr que las compañeras puedan trasladarse o reducir su horario de trabajo, o cambiar el turno, o tener prioridades para los traslados y las titularizaciones. Digamos, todas esas cosas son que hemos ido como logrando también, o sea, teniendo en cuenta toda la ley, todas las leyes que nos amparan, pero también teniendo en cuenta la práctica que fue, o que es, el acompañar a las compañeras en las consejerías. Ahí te doy pie, Vivi, para que hables un poco de las consejerías, y ahí si querés, Vicky, también podés compartir de vuelta. Buenísima, gracias Nati. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Celebro también que podamos tener este encuentro. Y así es, desde antes de asumir ya soñábamos con un sindicato con perspectiva de género, y en esta línea fue que pensamos en hacer las consejerías de género, que se encuentran distribuidas en los distintos departamentos de Mendoza. Bueno, Mendoza es bastante grande, así que queríamos llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, así que en cada departamento por región nos hemos organizado para poder tener una consejería al menos. Y bueno, lo importante acá es acompañar a cada trabajadora de la educación, y a veces también nos llegan compañeras que no son trabajadoras de la educación, y de todas maneras hacemos todo lo posible para acompañarlas, a veces con las herramientas que tenemos desde el sindicato, o en otras oportunidades haciendo otros tipos de derivaciones, pero bueno, sobre todo con las trabajadoras de la educación, cuando llegan a una consejería, que bueno, antes lo hacían de manera presencial, ahora a través de un mensajito, una llamada telefónica, tratamos
de acompañarlas, y a veces son situaciones muy complejas, un llamado pidiendo auxilio porque están encerradas, están con su agresor, y en otras oportunidades preguntando acerca de algún trámite legal, y bueno, en esta consejería se las asesora desde lo legal, desde cómo tramitar una licencia por violencia de género, por ejemplo, que era lo que explicaba recién Nati, o cómo hacer una denuncia o una restricción de acercamiento. Por otra parte, en algunos casos, cuando nos solicitan también alguna ayuda psicológica, en algunas sedes tenemos psicólogas que nos acompañan con perspectiva de género. En otros sectores donde no tenemos, bueno, tratamos de establecer vínculos con algunas psicólogas que tengan perspectiva de género para acompañarlas y que puedan hacer un tratamiento para superar estas situaciones de violencia, siempre respetando esto, lo que quien se encuentra en esa situación requiera, no tutelándola, no diciéndole tenés que hacer tal cosa, sino dándoles la posibilidad de elegir. Se le abre un abanico de posibilidades, le decimos, bueno, con estas herramientas son con las que contamos, y en base a eso que cada trabajadora pueda decidir. Bien, también tenemos una ayuda económica, porque sabemos que a veces alejarse del agresor implica una serie de gastos extras, y para eso, bueno, contamos con algunos subsidios, son los recursos con los que contamos de los afiliados, y bueno, cuando una persona en situación de violencia lo necesita, se le ayuda de esa manera, siempre pensándolo desde la solidaridad y para que pueda salir de esos entornos de violencia. Bien, por otra parte, hemos tenido algunas situaciones, a veces con docentes suplentes o con celadoras suplentes. Entonces, la violencia económica lamentablemente es muy grave, y de alguna manera, como les decía recién también, para tratar de salir de ese entorno de violencia, algo muy importante es tener estabilidad en el cargo, estabilidad en el trabajo. Así es que tratamos de coordinar con las juntas calificadoras para que puedan tener continuidad en el cargo, o a veces un traslado para alejarse, que el agresor no sepa dónde se va a vivir, y se le hace un traslado transitorio, en otras oportunidades un traslado definitivo, según cada situación. Y esto es fundamental porque en muchas situaciones está en riesgo su propia vida, así es que, bueno, garantizarles esto, que no pierdan su salario, que puedan trasladarse, que tengan estabilidad en el cargo, son algunas herramientas más con las que, bueno, vamos acompañándolas desde las consejerías. Otra de las cuestiones que hemos estado luchando es que, bueno, para los traslados definitivos o en las titularidades, que se les dé prioridad a quienes se encuentran en una situación de violencia de género. También pensando en que en muchas oportunidades son sostén de familia, tienen hijos a cargo, así es que contemplando todas esas situaciones que encierra el círculo de la violencia, buscamos de alguna manera garantizarles la estabilidad, la titularidad en ese cargo. No quiero olvidarme de nada más, bueno, un poquito este es el trabajo que venimos haciendo desde las consejerías. Nati. Sí, yo quería como decir que bueno, así como nosotras le hemos puesto el cuerpo, la cuerpa al sindicato en este aspecto, digamos, para afuera, y esa es una de las cosas que para nosotras ninguna otra conducción lo había hecho, así que estamos como recontentas de eso. También lo que nos falta es, digamos, que con la misma celeridad que hemos logrado algunas cosas, con esa misma celeridad podamos desterrar prácticas machistas y violentas al interior de nuestro sindicato. Sabemos que eso no es algo que nos pasa solamente en el SUTE, sino que pasa en todas las instituciones, y realmente necesitamos
políticas y prácticas de cuidado, ¿sí? Que es otra de los aspectos que tiene que ver con esta línea, ¿no? con esta línea gremial que tenemos, políticas de cuidado y para todas las compañeras que deciden, ¿sí? Que su vida no va a ser solamente tener hijos y quedarse en la casa, sino tener una vida política plena, ¿no? Y para eso, bueno, para eso nos falta un poco, y en ese sentido esperamos cada vez que abrimos espacios nuevos como este, que realmente tengan esta impronta, ¿no? Porque, bueno, las mujeres ya estamos como muy cansadas de seguir poniéndole el cuerpo en espacios en donde otras personas, otros varones, se benefician de nuestros trabajos. Así que, bueno, esa es una cosa que queríamos decirle. Y nada, bueno, muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias a las dos, la verdad, sumamente interesante y más que un ejemplo, ¿no? El camino que vienen desarrollando. Bueno, ya estamos medio terminando, estamos ya cerca de la hora. Le doy la palabra a Horacio Catena, de SUTEF de Tierra del Fuego. Horacio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que muy interesante, muy lindo encuentro. Yo, para arrancar, quiero decir que tengo una alegría tremenda de poder compartir este arranque con compañeros y compañeras de tanta experiencia, tanta trayectoria, tanta lucha, tanto tiempo dedicado a la elaboración, a la militancia. Para nosotros, que esté Jorge, que esté Gladys, que esté Roberto, pero también que esté Marina y toda la gente del SUTE, la Lore, toda esa compañera, para nosotros es una alegría muy grande desde acá, del sindicato de Tierra del Fuego, ¿no? Yo seguro que por distintos motivos me toca hablar a mí, espero que en las próximas hablen las compañeras y los compañeros de acá. Yo a ver, no voy a repetir cosas que se han dicho, ni polemizar con cosas que se han dicho que a mí me gustan. Pero me parece que lo que estamos lanzando ahora, lo hemos charlado con Roberto, con muchos compañeros y compañeras, tiene que ser una cosa que invite a sumarse. O sea, nunca antes se vio como ahora, producto de la pandemia, la necesidad de un espacio de que recoja, abra, debate, de que permita que lo diverso se encuentre, que discuta y que encuentre puntos de acuerdo, ¿no? Es decir, lo que ha marcado la pandemia, esta gran brecha, estas grandes desigualdades, también se da por provincia, y entonces el carácter federal que estamos tratando de darle tiene una cosa que es distinta y entusiasma. A mí, yo realmente estoy feliz por eso. Faltan compañeras y compañeros que no han podido estar, pero había que darle un formato de arranque, después ya vendrán las reuniones más sesudas, más de organización, pero si nosotros esperábamos más tiempo, los debates no nos esperan a nosotros, y los acontecimientos tampoco nos van a esperar a nosotros. Nosotros, bueno, las compañeras y compañeros de Tierra del Fuego no se van a sorprender, nosotros no tenemos que disponer a dirigir la docencia de la Argentina. Hay un espacio vacante en lo sindical, en lo político, en lo pedagógico muy grande. Y acá hay mucha experiencia acumulada. Con humildad, con mucha humildad, sin creernos que somos más que nadie, tampoco sobrevalorar lo que los grandes medios y las grandes usinas replican, porque no han llevado a todo esto y porque no han resuelto absolutamente nada. Yo creo que nosotros tenemos la gran oportunidad de ir recogiendo las experiencias sindicales, políticas, pedagógicas, todo esto nuevo que se ha abierto, que organice una gran corriente sindical. Yo
Yo soy medio exagerado para algunos compañeros, pero yo creo que si nosotros nos disponemos a trabajar organizadamente, nos vamos a convertir en la principal corriente político-sindical pedagógica de la Argentina. No me cabe dudas. No me cabe dudas porque, primero porque están las condiciones, porque están los compañeros con mucha militancia, y segundo porque hay quienes han abandonado ese lugar porque no están dispuestos porque para poder ser eso, tenés que estar dispuesto a poner en tensión una cantidad de cosas, y para poner en tensión una cantidad de cosas hay que estar dispuesto a salir de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Es la zona que tenés todo controlado, tenés los aparatos. Ustedes fíjense la cantidad de cosas que se han dicho y díganme qué organización nacional ha tomado estos temas tan relevantes como lo que se ha planteado. Ninguna. Ninguna. No hay ninguna organización que haya tomado con tanta profundidad los temas que se han planteado acá. Entonces, además de exigir, de pedir y de tratar de pedirle que tomen la responsabilidad que tienen aquellos que ocupan los cargos, hay que disputarlo. Hay que disputar, y yo voy a decir cuál es lo que uno piensa, porque nosotros tampoco podemos despegarnos de nuestra práctica. Nosotros no es que tenemos que disputar cada sindicato, nosotros tenemos que disputar cada escuela primero. Nosotros tenemos que disputar cada escuela, cada cuerpo delegado, cada sector y cada nivel para poder empezar a generar la transformación que se necesita. Hay datos que son alarmantes. La mayoría de la docencia está desindicalizada. Ese dato es alarmante. Pero en contraposición a eso está la esperanza, que la gran mayoría de la docencia lucha en todo el país, con o sin su dirigencia, con o sin sus sindicatos más representativos. Lucha, la docencia lucha. La docencia va a luchar. Y nosotros nos tenemos que hacer fuertes en esa y lucha en diversidad. Por eso me entusiasmó cuando hablamos en su momento con Jorge, con Roberto, y después lo fuimos desarrollando. Primero, que no se puede escindir la lucha que existe en términos económicos. Y Gladys decía, estamos viendo si el aumento, si rechazamos, si consultamos. Eso no va a dejar de ser así. Eso no va a dejar de ser así, porque además estamos en un momento donde la lucha económica se va a imponer, porque los salarios de la docencia en todo el país son de hambre, por lo tanto hay un tema que se impone y que nosotros no lo vamos a poder escindir y que nosotros tenemos que disponernos a encabezar en los lugares en los que estemos, como lo están haciendo los compañeros del SUTE y como lo hemos hecho históricamente y como lo hacen cada uno de los compañeros y compañeras en los lugares en los que están. Bien, pero no es la única disputa que hay sobre la docencia. Se ha abierto una gran disputa en torno a lo pedagógico y el rol de las nuevas tecnologías, de las nuevas, entre comillas, tecnologías, pero que se han impuesto en la pandemia. Eso disputa la subjetividad y nosotros no podemos escindir ese debate de lo que está planteado en términos económicos y además por las necesidades de nuestro pueblo. Por lo tanto, compañeras, compañeros, seguramente que luego se armará una agenda de trabajo. Nosotros, independientemente de cómo nos toquen los lugares, independientemente de cómo vamos a ir construyendo nuestras políticas más generales, tenemos un rol que es que junto a nuestro pueblo profundizar la inversión para que la educación pública, laica, popular, científica, gratuita, se extienda y que llegue a cada uno de los rincones. Seguramente que cuando yo voy diciendo todo me faltan cosas, porque yo soy medio, como le digo a los compañeros, yo soy más brocha gorda, a mí no me pongan en esas cuestiones más finas que a mí me gusta escuchar, aprender. Pero acá, compañeras, compañeros, está claro de que hay una dirigencia político-sindical que ha abandonado los debates y la disputa en el terreno de lo pedagógico, y nosotros tenemos que ocupar ese lugar. Hay que darlo con todo, pero con la cabeza abierta, con el corazón y los brazos abiertos también, porque nosotros, por lo menos, creemos que no hay un dueño de la verdad, no hay una dueña de la verdad. Esa construcción diversa tiene estos aspectos
que vamos aprendiendo, de que vamos recogiendo, pero nosotros tenemos que sembrar en nuestros jóvenes la necesidad de recuperar las organizaciones sindicales, y para recuperar las organizaciones sindicales, nuestros jóvenes, nuestras maestras, nuestros maestros, tienen que ser delegados de sus escuelas. Delegados de sus escuelas, delegadas de sus escuelas, y a partir de ese distrito ir recuperando las organizaciones sindicales. Se van a ver momentos muy difíciles en el mundo, pero también en la Argentina. Y la otra gran ventaja que tenemos en este momento es que hemos realizado eventos con una mirada, con la mirada en nuestra América, con la mirada en la región. Me parece que eso realmente, yo se lo tengo que agradecer a los compañeros de la Riosay que no han abierto esa oportunidad, porque yo no conocía mucho, lo hablo desde la humildad, desde donde militamos nosotros. La verdad que lo que ha significado para nosotros poder participar y coorganizar el seminario de Arriosal ha sido de enriquecer nuestras miradas, ¿no? Y me parece que el otro gran elemento es lo que están construyendo nuestras compañeras. Yo en eso siempre trato de hacer silencio, porque son lo que están construyendo en la Argentina, lo que se está construyendo región por región, lugar por lugar. También ahí hay una diversidad muy grande, no son todas las provincias iguales, o sea, incluso en la propia provincia no tienen las mismas características, y la verdad es que eso nuevo tiene que barrer con lo viejo y ser transformador, y removernos a muchos de nosotros que tal vez incluso sin quererlo, a lo mejor, pero por nuestra práctica, por nuestra formación, hasta podemos ser una especie de tapón para que lo nuevo fluya y lleve más allá los avances en términos más generales y de clase. Así que nada, yo muy, muy agradecido por la participación de hoy, y vamos a poner todo lo que tengamos que poner para construir de punta a punta esta corriente de trabajadores de educación, este encuentro plurinacional pedagógico, que me parece que es un espacio que lo tenemos que ir construyendo, pero que también del cual ser consciente de que no partimos de la nada, digamos. No es que esto es nuevo, no, sino que es la confluencia, es el encuentro de distintas prácticas, de distintas corrientes políticas, filosóficas, y que eso va a ser muy bien recibido en todos los lugares de nuestro país donde lo podamos presentar y donde podamos ir sumando agrupaciones, compañeras, compañeros, sindicatos, seccionales. Vamos a abrir el brazo, hay que salir a militar, hay que seguir a juntar, porque tenemos que conducir lo que viene en la Argentina, que va a ser, yo no tengo duda, un gran movimiento nacional docente. Y sí, como dice la Lore, esperemos que mañana, cuando arranque el debate, concluya con que sea ley. Un abrazo y fuerza a todos y a todas las compañeras y compañeros. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Horacio. Nada más que agregar, ya estamos en el tiempo que habíamos estipulado, así que nada, muy contento, saludar a todos y a todas, agradecerles a todos y a todas por la participación. Hay compañeros y compañeras que bueno, no pudieron estar al final, pero ya se van a ir sumando y tenemos la garantía de esa participación. Nada, bueno, interesante un poco también lo que dejó ahí, bueno, por lo menos a mí me dejan pensando un poco Horacio, digamos, planteando una agenda para el año que viene, ir pensando en futuras reuniones y bueno, ir construyendo ese gran encuentro pedagógico y plurinacional. Vicky, no sé si querés terminar de decir algo y estamos. No, bueno, agradecer a todos y a todas que se pudieron hacer un espacio, lo importante de cerrar este año particular así. No, y bueno, y retomo lo que están escribiendo las compañeras, que bueno, que mañana sea ley,
Y bueno, nos vamos a encontrar en las calles a la distancia nos vamos a encontrar todos. Así que bueno, un abrazo muy grande y espero que bueno, nos podamos encontrar pronto. Un abrazo. Que sea ley, compañeras. Que sea ley. Será ley. Compañeras y compañeros. Felicidades. Chau. Será ley, abrazo, compañeras. Que sea ley, que sea ley. Sea ley.